Saludos mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo, que el Señor les bendiga y les guarde. Les saluda a su hermano en Jesucristo, Carlos Efrén, predicador cristiano católico. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, martes 19 de diciembre del 2023. Bienvenidos y bienvenidas a que juntos meditemos, reflexionemos, recibamos en nuestro corazón la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, como nos dice en San Lucas capítulo 8, versículo 11. Porque la palabra de Dios es la lámpara para nuestro paso, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. Pidámosle al Espíritu Santo que juntos podamos recibir la palabra de Dios y ponerla por obra. Que la escuchemos, como dice allá en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios que es en realidad. Dejemos que la palabra de Dios nos golpee, nos guíe, nos enseñe. Hebreos 4:12 nos dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, que nos llega hasta los tuétanos, que no hay nada ni nadie que ella pueda resistírsela. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda distracción y todo lo que no venga de Dios. Y lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento. A ti, divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas. A ti sea el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. Y comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, casado con una mujer descendiente de Aarón, que se llamaba Isabel. Los dos eran justos ante Dios y caminaban sin tacha en todos los mandamientos y preceptos del Señor. No tenían hijos porque Isabel era estéril y los dos de avanzada edad. Sucedió que mientras oficiaba delante de Dios en el grupo de su turno, le tocó en suerte seguir el uso del servicio sacerdotal, entrar en el santuario del Señor para quemar el incienso. Toda la multitud del pueblo estaba fuera en oración a la hora del incienso. Se le apareció el ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verle, Zacarías se sobresaltó y el temor se apoderó de él. El ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, te dará un hijo, a quien pondrás por nombre Juan. Será para ti gozo y alegría, y muchos se gozarán en su nacimiento, porque será grande ante el Señor. No beberá vino ni licor, estará lleno de Espíritu Santo ya desde el seno de su madre, y convertirá al Señor su Dios a muchos de los hijos de Israel, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y a los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Zacarías dijo al ángel: ¿en qué lo conoceré? Porque yo soy viejo
y mi mujer de avanzada edad. El ángel le respondió: yo soy Gabriel, el que está delante de Dios, y he sido enviado para hablarte y anunciarte esta buena noticia. Mira, por no haber creído mis palabras, que se cumplirán a su tiempo, vas a quedar mudo y no podrás hablar hasta el día en que sucedan estas cosas. El pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaban de que se demorara tanto en el santuario. Cuando salió, no podía hablarles y comprendieron que había tenido una visión en el santuario. Les hablaba por señas y permaneció mudo. Una vez cumplidos los días de su servicio, se fue a su casa. Días después, concibió su mujer Isabel y estuvo durante 5 meses recluida, diciendo: esto es lo que ha hecho por mí el Señor en los días en que se dignó quitar mi oprobio entre la gente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, martes 19 de diciembre del 2023. El anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, el que viene preparando el camino del Señor, el que viene predicando la palabra del Señor. En Mateo capítulo 3, del versículo 1 en adelante, vemos el ministerio de Juan el Bautista, su trabajo de preparar el camino del Señor, que nos invita en Mateo capítulo 3, versículo 8, muestren frutos dignos de conversión. Entonces aquí vemos que el Señor anuncia el nacimiento de Juan el Bautista a través del ángel San Gabriel. Gabriel, que es mensajero de Dios. Y hay algunas cosas para ustedes y yo meditar en este día. Nos dice la Sagrada Escritura algo muy importante acerca de Zacarías y su esposa Isabel. Dios obra en ellos. Más adelante vamos a ver que dice: tu petición ha sido escuchada. Pero ¿cuál es la clave para que Dios obre en la vida de Zacarías, de Isabel y de hoy, en este día, de que Dios obre en ustedes y obre en mí? Aquí está la clave. San Lucas capítulo 1, versículo 6. Los dos eran justos ante Dios y caminaban sin tacha en todos los mandamientos y preceptos del Señor. Número 1. Ya luego nos dirá San Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 14, que la justicia es una de las espadas con cual se derrota al enemigo. Que la justicia, que Dios ama a los que obran la justicia. Dios ama a los que obran la justicia. Ellos eran justos. Aparte de ser justos, los dos eran justos ante Dios y caminaban sin tacha en todos los mandamientos. Caminaban sin tacha en todos los mandamientos. ¿Qué nos enseña esto a nosotros? Primeramente, a practicar la justicia. En donde quiera que el Señor nos haya puesto, en cualquier lugar profesional, en cualquier lugar de servicio, en cualquier ministerio. Número 1, practicar la justicia. Ser justo con todos. Eso es grato, agradable ante los ojos del Señor. Aparte de practicar la justicia, dice, caminaban sin tacha en todos los mandamientos. No podemos ustedes y yo escoger esto sí me gusta, esto no me gusta, esto me parece que sí, esto me parece que no.
Si ustedes y yo queremos ser bien vistos ante los ojos de Dios, tenemos que mirar, obedecer todos los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Todos los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Jesús nos llega a decir allá en San Juan capítulo 13, versículos 23 y 24, que lo vamos a leer, de hecho, vamos a leerlo juntos. San Juan capítulo 13, del versículo 23 al 24. Jesús nos va a decir algo muy importante para ustedes y para mí. Aquí vemos que Zacarías e Isabel eran justos y practicaban los mandamientos del Señor. Igual, ustedes y yo estamos llamados a guardar los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Bien, San Juan capítulo 13, vamos a ver el versículo 23, lo vamos a buscar y lo vamos a leer. Excelente. Amén. Bendito sea Dios, lo encontramos. San Juan capítulo 14 del versículo 23 al 24 nos dice: Jesús les respondió: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. El que no me ama, no guardará mis palabras, y la palabra no es mía, sino del Padre que me ha enviado. Entonces Jesús nos dice que guardemos sus palabras, que guardemos su palabra a plenitud. No podemos ustedes y yo escoger esta parte me gusta, esto no, esto yo pienso, esto no. No, mis queridos hermanos y hermanas. Tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 8 nos dice que el castigo de Dios viene para todos aquellos quienes no escuchan la palabra de Dios, quienes no la obedecen, para los que no obedecen. Por eso ustedes y yo tenemos que obedecer. Y aquí Dios obra un milagro tan hermoso en la vida de Zacarías e Isabel, al ellos ser justos y caminar sin tacha en todos los mandamientos y preceptos del Señor. Y dice, no tenían hijos, Isabel era estéril y los dos eran ya de avanzada edad. Versículo 11. Cuando a Zacarías le había tocado ofrecer el incienso dentro del santuario, entonces Zacarías está ya dentro del santuario. En el versículo 11 nos dice, se le apareció el ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verle Zacarías se sobresaltó y el temor se apoderó de él. El ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, te dará a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Juan. Entonces, aquí viene la intervención divina de Dios. Cuando ustedes y yo caminamos en los caminos del Señor, aceptamos y obramos su palabra a plenitud, el Señor obra. El Señor siempre está cerca de nosotros. Salmo 145, versículo 18. Cerca esté el Señor de los que le invocan de corazón. Si ustedes y yo le invocamos de corazón al Señor, significa que nosotros somos obedientes a su palabra, que obramos la justicia, que amamos su palabra. Juan 17, 17. Consagrados en la verdad, tu palabra es la verdad. Tenemos que estar cimentados en la verdad de la palabra de Dios, obrando, perseverando,
en totalidad, no parcialmente, por partes, no, sino en totalidad. Cuando ustedes y yo hacemos eso, mis queridos hermanos y hermanas, el Señor obra. Y el ángel del Señor se le aparece a Zacarías a la derecha del altar. Zacarías se llena de miedo. Ustedes y yo, cuando el Señor nos llama, a veces podemos tener miedo. Le pasó eso a Moisés, le pasó a Josué. ¿Recuerdan? Josué capítulo 1, versículo 9. No te he mandado que seas firme, seas valiente, no tengas miedo, que yo, tu Dios, estoy contigo a donde quiera que vayas. Entonces también le pasó a los profetas. Cuando Dios nos llama, podemos sentir miedo, pero nos dice el Señor en su palabra. Lucas capítulo 1, versículo 13. El ángel del Señor, el ángel le dijo, no temas. Y hoy el Señor a ti y a mí nos dice, no temas. Ustedes y yo, que estamos dispuestos a obedecer al Señor, a seguir al Señor y a ser obedientes a su palabra, a pesar de las circunstancias, a pesar de las situaciones que el mundo ofrece, el Señor nos dice, no temas. Y nos da la bienvenida a ser sus obreros en su viña, sus trabajadores. Y nos dice el Señor, no temas. Y esa es la palabra tan bonita del Señor, que siempre se hace presente para decirnos a nosotros, no temas. Le dice a Zacarías, no temas. Y le anuncia el nacimiento de Juan el Bautista. Y le dice algo muy importante en el versículo 15. Porque será grande ante el Señor. Que vino haciendo Juan el Bautista, siendo profeta, anunciando la palabra del Señor, denunciando el pecado, aunque le cueste la vida. Mateo 14 nos dice que, en el capítulo 14 de San Mateo, nos dice que Herodes lo metió en la cárcel, luego le mandó a decapitar, a cortar la cabeza, por el motivo de que Herodes estaba en adulterio y Juan, que era profeta, le decía que eso no es correcto. Entonces, Juan era grande ante los ojos de Dios. Ustedes y yo seremos grandes ante los ojos de Dios cuando recibamos la palabra de Dios con humildad. Santiago 1:21. Reciban la palabra de Dios con humildad porque la palabra de Dios los salva y pónganla por obra. No se contenten con escucharla. Entonces es importante ustedes y yo recibir la palabra de Dios con humildad. Guardarla con exactitud, muy importante. Tenemos que ponerla por obra con exactitud. Aquí nos dice en el versículo 4, los dos eran justos ante Dios y caminaban sin tacha en todos los mandamientos y preceptos del Señor. Por eso nosotros tenemos que guardar la palabra de Dios con exactitud. San Lucas capítulo 1, versículo 6 nos dice que Zacarías e Isabel eran justos ante los ojos del Señor y caminaban en los caminos del Señor, guardaban la palabra de Dios y los preceptos del Señor con exactitud. Por eso ustedes y yo tenemos que, número 1, recibir la palabra de Dios con humildad. Número 2, tenemos que guardarla con exactitud. Y número 3, transmitirla con fidelidad, aunque nos cueste persecuciones, aunque nos cueste la propia vida, como le costó a Juan el Bautista. Por eso Jesús nos dice en San Mateo capítulo 5, versículo del 11 adelante, dichosos ustedes cuando les persigan por la palabra de Dios, porque su recompensa será grande. Porque será grande ante el Señor. No beberá vino ni licor, estará lleno del Espíritu Santo ya desde el seno de su madre. ¿Cómo se llena Juan el Bautista del Espíritu Santo desde el seno de su madre? Con la visita de su prima, de la Virgen María. En San Lucas capítulo 1, del versículo 41 en adelante, vemos que la Virgen María le visita a su prima, Santa Isabel. Vamos a leerlo. San Lucas capítulo 1 del versículo 40. Vamos a leerlo del 40 en adelante. En cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno. Isabel quedó llena del Espíritu Santo y exclamó a grito: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. Entonces, la Virgen María
que tiene el encuentro con el Espíritu Santo, como nos dice en Lucas capítulo 1, versículo 35, al visitar a su prima Isabel. Isabel se llena del Espíritu Santo y también el bebé en su seno queda lleno del Espíritu Santo. Por eso dice el ángel Gabriel a Zacarías que estará lleno del Espíritu Santo desde el seno de su madre y convertirá al Señor su Dios a muchos de los hijos de Israel e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver a los corazones de los pobres y a los hijos y a los hijos rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces aquí nos anuncia la venida de Juan el Bautista con el espíritu de Elías, que viene a hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces, mis queridos hermanos, aquí es donde Zacarías dice, pero esto ¿cómo puede ser posible? Y duda. Por eso cuando ustedes y yo dudamos, nosotros mismos causamos las consecuencias porque no recibimos todas las bendiciones del Señor. Por ejemplo, ¿qué sucedió con San Pedro allá en San Mateo capítulo 14, versículo del 27 en adelante? Pedro va caminando por el agua y duda. Señor, no lo puedo creer, y se hunde. Miren, aquí qué sucede cuando Zacarías duda de eso. Cuando Zacarías duda del anuncio del ángel. Dice, el ángel le respondió, yo soy Gabriel, el que está delante de Dios, y he sido enviado para hablarte y anunciarte esta buena noticia. Mira, por no haber creído mis palabras que se cumplirán a su tiempo, vas a quedar mudo y no podrás hablar hasta el día en que sucedan estas cosas. Esa es la consecuencia de Zacarías no haber oído. Y le dice el ángel que él quedará mudo hasta que todo esto suceda. Ahí tenemos la visita del ángel Rafael. Por eso, mis queridos hermanos y hermanas, no es correcto ustedes y yo llamarnos cristianos y a la misma vez dudar de la palabra de Dios. Si queremos ver esas bendiciones de Dios en nuestra vida, número uno, tenemos que obrar la justicia. Lo que es justo, obrar la justicia. Y número dos, poner por obra en plenitud la palabra de Dios. No solamente lo que a mí me gusta, lo que me conviene, en plenitud. ¿Cómo lograr eso? Número uno, recibiendo la palabra de Dios con humildad. Número dos, guardándola con exactitud, poniendo por obra todo lo que nos dice el Señor. San Juan 14, versículo 23, el que me ama cumplirá mis mandamientos. No los que le gustan, sino todos los mandamientos de Jesús. Y número tres, transmitiéndola con fidelidad. Transmitiendo fiel a la palabra de Dios. Sin querer quedar a buenas con el mundo. No, sino siendo fieles a la palabra de Dios. Por eso dice en Gálatas 1:10, si yo quisiera quedar bien ante los hombres, ya no sería un siervo de Dios. Y ustedes y yo no debemos de estar tratando de caerle bien a los hombres, sino mantenernos fiel a la palabra de Dios. Recuerden, número uno, recibir la palabra de Dios con humildad. Número dos, guardarla con exactitud. Y número tres, transmitirla con fidelidad. El arcángel San Gabriel es el mensajero de Dios. Él trae este mensaje a Zacarías. Él es conocido como el mensajero de Dios. Lo podemos ver en Tobías capítulo 12, versículo 15. Vamos a terminar leyendo el evangelio del día de hoy. Tobías capítulo 12, versículo 15. Yo soy Rafael, uno de los 7 ángeles que están siempre presentes y tienen entrada a la gloria del Señor. Ese es Rafael, que significa mensajero de Dios.
Así ustedes y yo tenemos que ser los mensajeros de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que recibimos la palabra de Dios con humildad, la ponemos por obra, la guardamos con exactitud, la transmitimos con fidelidad. De esa manera nos convertimos en mensajeros del Señor, y haciendo caso a lo que dice el Señor en Marcos 16:15. Vayan y prediquen mi evangelio a toda la creación. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, ánimo, que el Señor nos bendiga y nos guarde. Que la bienaventurada Virgen María nos acompañe hoy y siempre. Como dice allá en 1 Corintios capítulo 16, versículo 23 y 24. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Los amo en el amor de Jesucristo.